Horas Central. Ceremonias, marchas, incidentes y la creación de la Subsecretaría de los Derechos Humanos marcaron la conmemoración de los 43 años del golpe militar. Encapuchados golpearon y fracturaron en repudiable acción a profesionales de TV. A no ceder ante el miedo, llamó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al conmemorar los 15 años del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Reportaje a la Zona Cero y su transformación. Los grandes en problemas. Universidad de Chile cae 2-0 frente a Cobresal y pierde un penal. Y Colo-Colo apenas empata con Antofagasta. Esta noche, el informe especial, abusos de la fe, la denuncia de ex jóvenes de Pastoral que aseguran haber sido abusados por monitores de movimiento religioso en Rancagua. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en 24 Horas Central en día domingo. Con incidentes concluyó la tradicional romería al Cementerio General para conmemorar a las víctimas de la dictadura. Lo que empezó como una marcha pacífica y familiar se transformó en una batalla entre encapuchados y carabineros. Un equipo de nuestro canal fue agredido por una turba de encapuchados. A nuestro compañero Ignacio Guzmán, los agresores le fracturaron la muñeca de la mano derecha y el codo del brazo izquierdo. Es pedir justicia, verdad, que se cumpla la democracia que nosotros hicimos. Exigiendo verdad y justicia y todavía no llega. Se están muriendo, están quedando en libertad estos desgraciados asesinos y todo el país les aguanta todo lo que quieran hacer aquí. Una marcha masiva. Al recuerdo de los caídos en dictadura se unía la demanda por justicia y verdad. Que Punta Peuco se cierre y que los militares violadores de los derechos humanos no tengan beneficios carcelarios. Y en Chile, solo si pensamos en lo que significa las tareas pendientes para terminar con la impunidad, todas o casi todas están pendientes. Hemos pasado décadas en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la verdad y en la memoria colectiva, en construir memoria. Y nos hemos enfrentado a intereses todopoderosos. Esta ya tradicional romería comenzó cerca de las 10:30 de la mañana y se trasladó desde la Plaza Los Héroes en la Alameda hasta el Memorial del Cementerio General en Recoleta. Este es un día para reflexionar y para que los que todavía buscan razones para explicar el golpe puedan entender que nunca hay razones para un golpe y que los problemas de la democracia se resuelven siempre con más democracia y nunca con menos. La marcha se mantuvo sin mayores incidentes todo el trayecto entre la Alameda y la calle San Antonio. En Avenida Recoleta, a la altura de Patronato, encapuchados intentaron destrozar o saquear los bancos ubicados en ese sector. Esta es la última toma que alcanzó a registrar el camarógrafo Patricio Carrasco de ese incidente. Una turba lo sorprendió grabando y las emprendió contra el equipo de prensa de nuestro canal. Espérate, que nos quieren tirar hueá a nosotros. La peor parte se la llevó nuestro compañero, el periodista Ignacio Guzmán, quien resultó con fractura en una de sus manos y en el codo. Tanto la presidenta del Colegio de Periodistas como el ministro secretario general de Gobierno rechazaron la agresión a nuestro compañero de trabajo. Nuestro mayor rechazo, nuestro total repudio y, por cierto, disponibles a hacer las denuncias donde haya que hacer, tanto a nivel judicial como político respecto de este y todos los casos de agresiones a la prensa que hemos vivido, no solo el día de hoy, sino muchas otras ocasiones. Tenemos el derecho de conmemorar y de recordar a nuestra gente, a nuestros heridos, a nuestros caídos, pero eso no significa que tengamos que hacerlo con destrozos, con violencia y causándole daño a otros, así que bien repudiable. Los incidentes de mayor gravedad se registraron a las afueras del Cementerio General. Los encapuchados las emprendieron en contra de carabineros y los equipos de prensa que estaban instalados en el lugar. Una persona que fue sorprendida grabando con su celular los destrozos fue amenazada por los encapuchados y obligada a borrar de inmediato el registro. ¡El video ahora! ¡Te quiero ver borrar el video! ¡Cabro, aquí estás grabando! ¡Corre el video, por favor! ¡Cabro, chaucha, que si alguien está grabando! ¿Qué pasó cuando usted la pillaron grabando con la cámara? Dijeron que tenían que entregarle borrar todo porque ellos estaban protegiendo a sus muchachos. Me dijeron que si no entregaba el chip, le iban a quitármelo.
¿Le iban a quitar el teléfono? Sí, me iban a quitar el teléfono y tenía que borrar todo. ¿Sintió miedo? Mucho miedo porque no estaba temblando. Tenía mucho miedo, ¿sabes? Porque muchos se me pusieron alrededor mío. La mujer, con una segunda cámara instalada en su bicicleta, pudo de igual manera registrar el momento en que los encapuchados forzaron las cortinas metálicas del ingreso a la estación de metro Cementerios. Los incidentes se prolongaron por más de 3 horas y hubo destrozos en la infraestructura y mobiliario urbano del cementerio, sin que aún exista un avalúo de ellos. Carabineros informó que 11 personas fueron detenidas por los incidentes en el cementerio. Bueno, en las manifestaciones de esta mañana en Recoleta, un equipo de prensa de TVN fue violentamente agredido por una turba de unos 20 capuchados por el solo hecho de cumplir con su deber de informar. Equipos de prensa de otros canales de televisión también fueron agredidos en la misma circunstancia. Como Televisión Nacional de Chile, como sindicato de prensa, repudiamos decididamente este ataque cobarde en el que nuestro periodista Ignacio Guzmán quedó herido grave y nuestro camarógrafo Patricio Carrasco resultó con heridas leves. También fueron robados nuestros equipos de transmisión. Lamentamos esta agresión criminal y reiteramos que vamos a seguir cumpliendo nuestro compromiso de informar veraz y oportunamente al país. Poniendo énfasis en el diálogo social y el fortalecimiento de la democracia, la presidenta Michelle Bachelet encabezó la ceremonia de conmemoración del 11 de septiembre de 1973. La mandataria además anunció que Lorena Fries será la nueva subsecretaria de Derechos Humanos. Años han pasado del quiebre que aún tiene a Chile con una herida abierta. El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 no solo marcó a las instituciones de un país, sino que a millones de familias. Más de 4 décadas después, la figura del expresidente Salvador Allende fue recordada en el mismo lugar donde murió. El gabinete completo, parlamentarios, amigos y familiares llegaron a homenajearlo, incluido el expresidente Ricardo Lagos. Tras dejar rosas y claveles en el lugar donde Allende vivió sus últimos minutos de vida en La Moneda, la presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a honrar la lucha que permitió recuperar la democracia. Es esta democracia tanto tiempo anhelada y finalmente reconquistada la que hoy debemos honrar, perfeccionándola. Nos estamos haciendo cargo de una crisis de representación que debilita el juego democrático y resquebraja las necesarias confianzas que deben marcar las convivencias de un pueblo soberano. Acto oficial en memoria del exmandatario y de los 38 hombres que murieron con él ese 11 de septiembre. Un homenaje donde además se anunció que Lorena Fries será la primera subsecretaria de Derechos Humanos y por lo tanto la encargada de implementar la nueva repartición. Un país con la historia que ha tenido Chile y especialmente a propósito de esta conmemoración del 11 de septiembre, que duda cabe que tiene desafíos permanentes que tienen que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia. Muy honrada por el nombramiento y la confianza que ha depositado en mí la presidenta y ahora me toca ya sumergirme y empezar a trabajar. Conmemoración que se realizó a pocos días que la justicia se abriera a la posibilidad de otorgar libertad condicional al ex integrante de la DINA y condenado por violación de los derechos humanos Miguel Krasnov. Isabel Allende comentó la situación y además aseguró esperar medidas concretas por parte del gobierno como el cierre del penal Punta Peuco. Yo tengo confianza que mi gobierno va a cerrar Punta Peuco, que yo espero que efectivamente aquellos violadores de derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad no deben tener medidas especiales porque justamente son eso, son personas que cometieron las peores y más graves violaciones. Nueva conmemoración marcada por anuncios y por la coincidencia en que Chile no puede olvidar lo ocurrido, precisamente para que la historia no se vuelva a repetir. Eso es lo que ha ocurrido durante el día. Démosle un vistazo a lo que está pasando ahora en Lo Hermida, en Avenida Grecia. Ahí se está llevando a cabo una velatón. Estamos viendo además de una manera bastante pacífica. Son otros puntos de la ciudad en que en años anteriores se han registrado sí algunos incidentes, pero la cosa está con completa normalidad, total calma. Una velatón para recordar a las víctimas caídas en dictadura el 11 de septiembre de 1973. Nuestros equipos están desplegados en distintos lugares también para ir recogiendo esas imágenes que por supuesto vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo de la noche en nuestra señal abierta, en nuestro canal de cable y también en nuestro portal 24horas.cl.
Mientras tanto y más temprano, una fuerte crítica al sistema de pensiones se hizo en el Te Deum evangélico. El presidente de las iglesias evangélicas pentecostales dijo que cuando los ciudadanos tienen que enfrentar una enfermedad catastrófica, quedan solos y sin apoyo. El Te Deum evangélico convocó a fieles igual que autoridades. Desde temprano se reunieron en la Catedral Metodista Pentecostal de Santiago, una liturgia que fue acompañada desde altura incluso por efectivos del GOPE. Dentro del recinto los coros ensayaban sus temas. Mientras Leonardo Farcas llegaba en su extensa limusina, otros lo hacían caminando. Varios fieles quedaron sin sitio dentro del templo. Ellos fueron los que vieron a la presidenta Michelle Bachelet llegar a pie a la ceremonia. Hoy día es un día muy especial porque por un lado hemos estado en la ceremonia del 11 de septiembre conmemorando los 43 años de la muerte del presidente Allende y de sus colaboradores, pero acá también estamos junto a los obispos evangélicos en la acción de gracias que el pueblo evangélico da para la patria. Esta prédica suele durar más de 2 horas. Este año, lo más comentado fue la referencia al sistema de pensiones. Desde el púlpito, el líder de la iglesia evangélica pidió por los jubilados, por sus demandas. No quieren más estar en el sistema de AFP y buscan a la brevedad una solución concreta y rápida que termine con su problema presente de las pensiones bajas, casi miserables, provocado por un sistema nefasto y con el incierto futuro provisional de millones de chilenos compatriotas. Así marcaron posturas sobre un tema que se ha tomado la agenda ciudadana igual que política. Eso respecto del 11 de septiembre de nuestro país, fecha emblemática, fecha histórica también para Estados Unidos, porque de hecho hace 15 años exactamente millones de televisores alrededor del mundo sintonizaban las imágenes del atentado a las Torres Gemelas. ¿Cómo se ve en la actualidad o la llamada Zona Cero? Nosotros lo registramos en la siguiente nota. De la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 y comenzaba el ataque terrorista más grande de la historia de la humanidad. Poco después de eso, Nelson recibió una llamada. Era su hermano que trabajaba en el piso 88 de la primera torre que fue impactada. Me dice que él no iba a salir del building. Y hasta que salieran, que ayudar a la gente que estaba en el building. Y sin tener más noticias de su hermano, Nelson pasó las siguientes 2 semanas buscándolo entre los escombros. Lo mismo hicieron cientos de otras personas. Los Estados Unidos no querían desaparecidos, entonces, como sabían que nunca iban a encontrar los restos de los familiares, a los familiares les dieron unas urnas pequeñitas de madera que tenían un poquito nomás allí del escombro del sitio, para que esto de un desaparecido flotante no ganara esa fuerza política de dónde están y por qué están muertos. Fueron casi 3.000 víctimas, pero los examinadores médicos lograron reconocer a menos de la mitad. Tras 230 días de búsqueda, la tensión aumentaba sobre qué pasaría con las 6 hectáreas de la llamada Zona Cero. Downtown Manhattan es un espacio carísimo. Todo el mundo sabía que ese espacio no podía quedarse vacío. Se tenía que llenar de tiendas, de departamentos, de cosas así de lujo. Entonces, por eso los familiares estaban tan molestos, porque decían, bueno, pero aquí están los cuerpos de nuestros queridos. 2 años después del ataque, en el 2003, se lanzó un concurso internacional para definir cómo sería el memorial que ocuparía el lugar de las Torres Gemelas. Más de 5.000 arquitectos postularon, pero el diseño ganador pertenece a uno que vivió muy de cerca el ataque. Subí a la azotea y ahí vi cuando el segundo avión chocó contra la segunda torre. Es algo horrible de ver y nunca lo olvidaré. En 2006 comenzó la construcción del diseño del arquitecto israelí. La organización del concurso tenía una idea muy diferente de qué hacer con el espacio. Querían excavarlo y dejarlo 20 metros bajo el nivel de la calle, y creí que esa era la dirección incorrecta. Yo sabía cómo los espacios públicos habían ayudado a los neoyorquinos con el dolor tras el ataque. Quería hacer algo similar con el área y devolver el espacio a la ciudad, que fuera un espacio de contemplación.
El memorial consiste en 2 piscinas de 4.000 metros cuadrados cada una y ubicadas sobre la huella de las Torres Gemelas. El agua de las cascadas ayuda a bloquear el sonido de la ciudad. En 2011 fue abierto al público, pero los años anteriores estuvieron repletos de desafíos que este diseñador chileno experimentó de cerca. Fue muy importante para nosotros el escuchar a las familias y cuál era su opinión de cómo estaban los nombres organizados. Escuchamos historias que jamás imaginamos, como la de una joven que perdió a su mejor amiga que trabajaba en la Torre 1, pero además perdió a su padre, que iba en uno de los aviones, de hecho, en el avión que impactó a la Torre 1. Y esos nombres ahora están uno al lado del otro. También está el de Pablo Ortiz, el hermano de Nelson, que ahora es conocido como uno de los héroes del piso 88, porque ahí ayudó a salvar la vida de 77 personas. Salvó a todas esas personas cuando se podría haber salvado a sí mismo. Estuve en el lugar del ataque buscando su cuerpo por 14 días seguidos, hasta que mi hijo me dijo, basta, nos tenemos que ir. Ese día me fui y no volví hasta hoy. 15 años después, el World Trade Center está renovado. Tiene un museo construido sobre los cimientos de las torres y hasta un centro comercial. 26 millones de personas han visitado el memorial hasta este domingo. Hoy lo hicieron los familiares de las víctimas en una ceremonia liderada por el presidente Obama. El agujero en el suelo no es suficientemente profundo para todas las vidas que se perdieron. Además, que no tenemos un cuerpo, no podemos decir adiós. No tenemos una causa de por qué pasó esto realmente. Bueno, durante uno de los homenajes por este 11 de septiembre estadounidense que se realizó en el World Trade Center, la candidata demócrata Hillary Clinton se tuvo que retirar antes de tiempo por problemas de salud. Después de abandonar la ceremonia, Clinton se desvaneció mientras intentaba subirse al vehículo que la llevaría hasta el departamento de su hija Chelsea y tuvo que ser ayudada por sus escoltas. Desde su equipo de campaña afirmaron en un comienzo que se debió a un exceso de calor. Luego su doctor aseguró que el viernes fue diagnosticada con neumonía y que se acaloró y se deshidrató durante el acto de conmemoración. La salud de la exsecretaria de Estado ha sido tema. La verdad, durante la campaña electoral, partidarios de Donald Trump han estado difundiendo rumores acerca de un supuesto deterioro en la salud de la candidata y el magnate le pidió publicar su historial médico completo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Colo-Colo no logra el triunfo en este campeonato de apertura del fútbol chileno, en esta sexta fecha, donde solamente logró empatar 2-2 de visita en el estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta. El líder de la tabla de posiciones sigue siendo Deportes Iquique, pese a caer derrotado ayer, lo comentábamos, frente a Universidad de Concepción. Sigue el cuadro de la primera región puntero con 13 unidades. Colo-Colo comenzó en desventaja en el partido de esta tarde. A los 13 minutos anotó Augusto Barrios, luego a los 50 minutos de partido, una de las figuras del Encualvo, Martín Rodríguez, lograba la igualdad transitoria. A los 58 Hugo Droguet ponía el 2-1 para Antofagasta y a los 70 minutos de juego Esteban Paredes logró el 2-2 definitivo. Colo-Colo está en el puesto 13 de la tabla con 5 puntos, lleva un partido ganado, se acuerda, de visita frente a Audax. 2 partidos empatados, 3 partidos perdidos, 7 goles a favor, 10 goles en contra. No logra la victoria, no logra enmendar rumbo, pese a que tuvo un buen segundo tiempo. Se generó 3/4 ocasiones de gol, algunos tiros en los palos, el equipo de Pablo Guede, pero no pudo frente a Antofagasta, que le llegó muy poco, pero fue un juego más pragmático del equipo de Fernando Vergara. Finalmente logró ser contundente ahí las pocas llegadas que tuvo para anotar y finalmente el encuentro terminó 2-2. Escuchemos reacciones finalizado el encuentro. El punto depende cómo lo miremos, ¿no? Puede ser bueno o malo. Yo creo que por lo hecho en el segundo tiempo, con la cantidad de ocasiones de gol que tuvimos, creo que se queda corto, ¿no? Se rescató un punto que creo que en el segundo tiempo hicimos las cosas muy buenas y que podríamos habernos ido con el triunfo. Las sensaciones son encontradas. De alguna manera igual el Camarín está golpeado. Pensamos que podríamos haber logrado los 3 puntos. Benítez, qué tarde
Bueno, vamos ahora a fútbol internacional con chilenos como protagonistas. Por ejemplo, este encuentro del fútbol mexicano, fecha 8. Ayer el Cruz Azul de Francisco Silva ganaba por 3-0 con esta anotación de penal del jugador chileno, que después de la Copa América Centenario, después de definir ese título, empezó a tirar penal. Hasta ahí no había tirado en el profesionalismo. Y aquí anota de penal. Sin embargo, ganaban 3-0 y perdieron 4-3 frente al América. Nos vamos con un chileno nacionalizado de Gustavo Canales. Al minuto 21 del segundo tiempo anotaba el 1-0 para la victoria definitiva de 2-0 de Botafogo frente a Cruzeiro, la fecha 24 del Brasileirao. Aquí estamos con Estudiantes de La Plata, que le ganó por 1-0 a Sarmiento, fecha 2 del torneo argentino. El centro de Jason Vargas, el jugador de Universidad Católica, para la aparición de Ignacio Bailone, y el único gol del partido a los 14 del primer tiempo ganó Estudiantes del chileno Vargas, que fue reemplazado a los 10 del segundo tiempo. Acá estamos con fútbol inglés y el empate 2-2 en esta fecha 4 entre el Swansea y el Chelsea. Diego Costa, el hispano brasileño, anotaba el 1-0 para el cuadro de Antonio Conte. Luego llega esta falta de Courtois, dice el árbitro Mariner, sobre Sigurdsson, y Sigurdsson, el islandés, logra el 1-1. 17 minutos del segundo tiempo y Leroy Fer, el holandés, ahí con esa definición para el 2-1. Sin embargo, a los 36 del segundo tiempo, este es un golazo, mire, Diego Costa, para el 2-2 definitivo entre Swansea y Chelsea en la Premier League. Vamos con noticias del deporte y un nuevo título mundial de María José Moya. Esto es el mundial que se realiza en China. Logró el título, el primer lugar en los 300 metros. Otra vez, María José Moya en lo más alto del podio, en la misma distancia. En varones, Emanuel Silva logró la medalla de plata. María José Moya, Sepúlveda de Chile. El tiempo es 26.135. Felicitaciones a María José Moya, Sepúlveda. Es el llanto, la emoción de una campeona mundial que lejos de su país nuevamente hizo historia. María José Moya en Nanjing, China, logró el título mundial en los 300 metros contrarreloj. Felicitaciones a María José Moya, Sepúlveda. Vestida de azul y rojo, la Pepa preparaba su carrera. Concentración absoluta antes de partir en busca de la gloria. Primeros metros muy veloces de una competencia que dura poco más de 26 segundos. Así fue el desenlace. ...26 segundos con 135 centésimas fue el tiempo que nuevamente le da un título mundial a María José Moya, ganándole a la surcoreana Ji Seul-han y a la colombiana Jersey Puello, segunda y tercera respectivamente. Estamos muy contentos, muy alegres. Hoy día tuvimos muy buenos resultados como delegación. María José sacó un oro y yo una plata. Esa plata corresponde a esta carrera. Emanuel Silva fue la otra figura chilena en China este domingo. Logró el segundo lugar en los mismos 300 metros contrarreloj. Espero seguir con buenos resultados durante el Mundial. Claro, porque el Mundial sigue y la delegación chilena aún tiene más opciones de medallas, por ejemplo, en los 100 metros, carril. Nos vamos ahora a los Juegos Paralímpicos Río 2016 con una gran actuación que tuvo hoy María Antonieta Ortiz. El levantamiento de pesas estuvo a punto de subirse al podio. Se quedó con un cuarto lugar, hasta el momento la mejor actuación del equipo chileno allá en los Juegos Paralímpicos de Río. En esta instancia, en la jornada de hoy, donde desgraciadamente fue descalificado Cristian Valenzuela en los 1500 metros. Tenemos todo el informe de nuestro enviado especial a Brasil, Cristian Claudio Arévalo, con toda esa información. Son 30 minutos de distancia entre el Parque Olímpico de Río y el Estadio João Belancha, 30 kilómetros de recorrido que confirman la belleza brasileña y también sus contrastes. En medio de la ciudad que alberga estos Juegos aparece imponente el Engenhão, el mítico escenario que este domingo fue el epicentro del atletismo paralímpico.
Este mismo estadio que recibió hace algunas semanas a Usain Bolt, Daphne Shippers o André de Grasse tendrá la presencia estelar de Cristian Valenzuela, el atleta nacional que buscará meterse en la final de los 1500 metros. Fue la imagen que provocó la descalificación del mejor deportista paralímpico de nuestro país, el momento en el que el guía Christopher Volados forzó la salida de Valenzuela, quien se quedó sin la posibilidad de acceder a una medalla, una eliminación que provocó la fuerte autocrítica del atleta nacional. En general, los Juegos Paralímpicos no nos hemos sentido bien, hemos estado compitiendo. Hoy día ver el tablero y ver la marca que hicimos, uno la mira con tristeza, o sea, una marca que yo la hice cuando empecé recién, hace como 8 años atrás. Día domingo que no tuvo buenas noticias en el tenis, y es que Macarena Cabrillana quedó eliminada en la segunda ronda ante la japonesa Yui Kamaji, y luego en dobles junto a Francisca Mardones no pudieron ante el poderoso binomio británico. Eso sí, la alegría para el team lo provocó María Antonieta Ortiz, quien consiguió el cuarto lugar en pesas categoría menos 67 kilos, la mejor participación de un chileno hasta el momento en estos Juegos, tras levantar 98 kilos y rozar la medalla de bronce. Así concluye una jornada agridulce para los chilenos que mañana no van a tener participación en estos Juegos Paralímpicos. Desde Río 2016, el trabajo de Sebastián González y Claudio Arévalo para 24 horas. Gran actuación ahí de María Antonieta Ortiz, que antes de dedicarse al levantamiento de pesas estaba en el tenis de silla de ruedas, donde también ahí logró medallas, por ejemplo, en Juegos Panamericanos. Regresamos al Campeonato de Apertura del fútbol chileno en esta sexta fecha, donde Universidad de Chile no logró un triunfo frente a Cobresal. El triunfo para el equipo minero por 2-0 en el Estadio de la Portada de La Serena, donde todavía tiene un muy mal ambiente en el cuadro universitario, con bajo rendimiento. No puede el equipo de Sebastián Becachese. Becachese, váyase a la casa, sea digno, devuélvase. Este equipo la U no le gana a nadie. ¿A quién le echamos la culpa? Al Becachese. Eso no tiene entrenador. Tristes y molestos abandonaron el estadio los hinchas azules, y es que simplemente la paciencia con el técnico trasandino se acabó. Desde la tribuna, Sebastián Becachese presenció cómo la Universidad de Chile sigue sin encontrar el rumbo en el campeonato nacional. La U cayó 2-0 en el norte ante Cobresal y el panorama está cada vez más oscuro. Y la verdad no tengo ninguna excusa. A veces el balón entra, a veces no entra, pero me deja conforme que los muchachos se han brindado, han ido al frente, se han esforzado y a veces no alcanza. Tercera derrota en el torneo, segunda consecutiva, que profundiza aún más la crisis al interior del camarín azul. Sí, frustrado, triste, la verdad que no era lo que esperábamos, pero bueno, hay que poner la mejor cara para mañana porque tenemos una final el jueves. Los números de Becachese el 2016 no son buenos. El trasandino goza de 5 triunfos, 9 empates y 9 derrotas, con un rendimiento del 34,7%. Es un campeonato que te da posibilidades. Eso no quita que nosotros tenemos que mejorar mucho, por supuesto. Pero de ninguna manera estamos fuera del campeonato. Estamos a 6 puntos del primero. Es imposible que te pueda decir eso. En silencio, la U retornó a Santiago con la cabeza puesta en el partido de este jueves por la Supercopa ante Universidad Católica y con la esperanza de poder revertir este mal momento que parece no tener solución. Pobre rendimiento el que ha tenido Becachese en Universidad de Chile, que ni siquiera lo va a salvar. En la eventualidad de que pueda lograr el título de la Supercopa, como veíamos en la nota, se juega este día jueves a las 9 de la noche en el Estadio Esterroa de Concepción, donde la U enfrentará en esa Supercopa a Universidad Católica. Juan Manuel, para terminar, acaba de finalizar el partido, donde Wawrinka logró el título del US Open, derrotando en la final a Novak Djokovic. Ok, gracias Gustavo, abrazo. Muy bien. Rápida pausa, rápidamente volvemos, esperemos. Internacional. La Cancillería chilena emitió un comunicado sobre la situación del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, que fue trasladado desde el centro de detención en que se encontraba en Isla Margarita hasta un lugar que por ahora
se desconoce, según denunciaron sus familiares. En el comunicado, la Cancillería chilena solicitó al gobierno de Venezuela que se haga cargo de la situación, que dé a conocer el lugar al que fue trasladado y que permita que sus familiares, su abogado y el cónsul de Chile lo puedan visitar. Recordemos que Jattar fue detenido hace una semana ya tras difundir imágenes de una protesta contra el presidente Nicolás Maduro. Tras ser acusado de legitimación de capitales, se mantiene recluido en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. ¿Se imagina usted? Mire, imagínese esto, 4 estadios nacionales llenos de fierro. Bueno, esa es la cantidad de chatarra que Gerdau recicla cada año y se convierte así en la primera empresa en Chile con declaración ambiental. Interesante, por eso pasamos 24 horas en ese lugar para saber cómo logran una producción sustentable. Mire. Estamos en Gerdau. Aquí vamos a pasar 24 horas y les vamos a mostrar, les vamos a enseñar cómo se construye el acero a partir de chatarra. Lo pesamos, 24 toneladas con 900. Vengo de la comuna de La Granja, me dedico a la compra y venta de excedentes industriales, chatarra domiciliaria la que nosotros compramos. Ustedes ven, son planchas de cine antiguas, de casas que se van cambiando los techos, vehículos antiguos y chatarra domiciliaria. Siempre compra al día 5, 8, 10 toneladas diarias y todos los días entregamos chatarra en Gerdau Guasa. Esta chatarra la recolectamos en la comuna de La Cisterna durante la mañana y en distintos lugares de Santiago. Ahora estamos acá a la espera de la cola de la descarga para que terminen a sacar, desocupar el camión. Esta máquina lo que hace es tomar estructuras de chatarra, vehículos, artefactos electrodomésticos y triturarlo. Atento operador de prensa, vamos a subir a la cabina a observar el proceso. Gracias. Nosotros el proceso que tenemos acá es picar la chatarra para que pueda pasar a la siguiente etapa. Lo más común que llegan aquí son tuberías, llegan autos, cocinas, lavadoras, refrigeradores, todo ese material que son reciclables, o sea, que ya no tienen más uso, que una vez que ya mueren vienen a parar acá. A veces llegan misiles, a veces llegan torpedos, armas han llegado y todo eso nosotros tenemos que dar aviso al tiro automáticamente porque ya eso no está en nuestras manos, sino que eso ya pasa a manos del GOPE. Nuestro principal trabajo acá es reciclar, mantener un planeta limpio y sacar un acero de primera calidad. Va cortando con calma porque no le salte a la cara la chispa o de repente tierra, riesgo constante porque, por ejemplo, estas mismas piezas pues, a veces vienen con aire y el aire con la misma presión y salen las partículas salen fuertes para cualquier lado. Y cuando llueve, ¿no es cierto? Puede que caiga un rayo y caiga bueno y ahí queda peor que la chatarra porque ya no queda nada. Así como 2 años atrás llegó un misil, ahí sí que no lo conocía, pues lo había podido nombrar, pero lo pareció extraño por la forma. Entonces inmediatamente dimos ahí, se aisló y lo retiraron, pero efectivamente era un misil. Pues. Uno de los riesgos que tenemos en el proceso oxicorte es que a veces llega chatarra con algunos materiales combustibles que pueden inflamarse. En este caso se toman inmediatamente las medidas de mitigación. Nos encontramos en la nave de acería, lugar donde se ubican los hornos. En este momento está siendo preparada la carga de chatarra que va a ser introducida en el horno eléctrico de Arco, donde se va a realizar la fusión de la chatarra. En un minuto más ustedes van a ver que el portón se va a abrir y el gruero que se encuentra en la parte alta va a trasladar la cesta para abrirla sobre el horno y depositar la chatarra dentro del mismo. En estos momentos estoy en la grúa de carga de horno condición. Voy a hacer la primera carga que consiste en chatarra que es fundida en el horno.
la temperatura alrededor de esos electrodos es del orden de 3000 grados Celsius, necesaria para poder fundir toda la chatarra que se ingresa al horno. Yo soy uno de los, aquí llamamos sobrevivientes del terremoto. El terremoto que viví en la grúa a 20 metros de altura, que, pucha, para mí fue un momento de los más difíciles que pasé. Recibí golpes, machucones, no sé de dónde, pero gracias a Dios pude salir de acá. Acá nos encontramos en la sala de control del horno eléctrico. Hay 3 operadores durante el turno, así que los invito para que ustedes puedan conversar con Francisco, que les va a indicar más detalles sobre el proceso. Acá lo que hacemos es la fusión de la chatarra en estado sólido. El proceso aproximadamente dura 50 minutos y lo que se consigue son 58 toneladas de acero líquido. Vamos a entrar a lo que es el afino, donde nosotros trabajamos el acero acá y le damos la calidad que estamos buscando. La función de nosotros es que ese líquido que ya se fundió en el horno, nosotros lo transformamos a sólido. En lo que se puede ver acá, en una barra de 130, el 130, que es de 12 metros. Acá ustedes pueden ver que en este momento va saliendo la barra con una temperatura promedio de 800 grados. Y en verano, la temperatura promedio, hablamos de 45 a 47 grados. Entonces tenemos una deshidratación fuerte en nuestros cuerpos, pero eso nosotros lo ayudamos con harta hidratación, harta agua. Pero sí, lo que lo ayuda es a fortalecer nuestro cuerpo. No tenemos para qué ir al gimnasio. Estamos esbeltos, no estamos gordos y la temperatura ayuda. El cuerpo se mantiene vigoroso y eso, mire cómo estoy, delgadito, sin ejercicio, sin gimnasio, gracias a la temperatura. Que ustedes ven salir aquí a mi espalda es un lingote de 130 milímetros de sección, de 12 metros de largo, producido por lacería, y aquí en laminación nosotros transformamos este fierro finalmente en uno de estos productos. Y esta temperatura hace que sea un proceso peligroso. Luego vamos a pasar al final, donde vamos a ver el proceso ya en terminación y vamos a poder ver cómo se desarrolla en su término el proceso de laminación. Lo que ustedes vieron al principio, un lingote de 12 metros, una sección de 130 milímetros, pasa a ser, en este caso, un rollo de 10 milímetros. Está saliendo este rollo a 36 metros por segundo. Eso es superior a 120 kilómetros por hora. Este es nuestro producto final, esto es uno de los productos que fabricamos aquí en laminación. Estamos ahora en la bodega de despacho. Aquí está el material listo que va a salir, listo para ir a la construcción. Hemos dedicado mucho esfuerzo y que lleva muchos años de mejora. Y es la etiqueta. Y esta etiqueta dice la huella de carbono de este producto. Con esta actividad de despacho, nuestros productos ya van directamente hacia los clientes. Bueno, estamos terminando la jornada laboral. Ahora nos vamos para la casa a descansar con la familia. Ha sido una larga jornada. Mañana temprano acá nuevamente a las 7 de la mañana. El viernes se conoció la formalización de 2 psicólogos cercanos a la Iglesia Católica en Rancagua, que fueron acusados de abusos sexuales por jóvenes que pertenecían a un grupo pastoral. Este es el tema de informe especial de hoy que nos va a presentar Alejandro Meneses. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches a ustedes en casa. Revive era el nombre del grupo de la Pastoral Juvenil que prometía acercar a los jóvenes a Dios, acogerlos, ayudarlos y alimentarles el espíritu. Sin embargo, todo eso quedó en el tacho de la basura cuando 5
exintegrantes del grupo decidieron denunciar los abusos sexuales que se cometían en el estrecho y cerrado círculo de los elegidos por sus monitores. Aquí comienza Informe Especial. Se abrazan para afianzar su unión. El miedo los paralizó durante años, pero juntos lograron romper las pesadas cadenas del abuso y denunciar su historia. Es un pueblo cargado de historias. Yo hoy día caminábamos cuando llegaba para llegar acá a la iglesia y pienso en cuántos otros de los chiquillos que estuvieron aquí con nosotros les habrá sucedido y a lo mejor todavía no siente la valentía para hablar. Vuelven al pueblo de Coya en la precordillera de Rancagua, donde forjaron amistad. Aquí donde cada año venían durante un fin de semana a un retiro espiritual. Aquí donde denuncian fueron subyugados psicológicamente cuando entraban en la adolescencia. Sin miedo, hoy cuentan los pormenores de un tormento que durante años sufrieron en secreto. A darnos contención, darnos cariño, enseñarnos a vivir en amor y en sintonía con Dios. Y al final era todo un engaño y para generar un contexto poder abusar de personas vulnerables. Todos tienen un factor en común: denunciar ser víctimas de abusos sexuales. Todos, siendo menores de edad, ingresaron a un grupo pastoral en busca de apoyo espiritual. Hay muchas personas que se amparan en el miedo de las víctimas y fue una barrera que nosotros tuvimos que romper al principio, y ahora estar acá, independiente de todo lo que hemos tenido que pasar, es muy gratificante. Saben que desde ahora no hay vuelta atrás, pero están dispuestos a asumir las consecuencias de denunciar públicamente a sus agresores para romper para siempre el silencio cómplice del abuso. El retorno empieza y la mejoría empieza o sacarle la vuelta cuando uno habla y denuncia. La verdad nos hará libres, de verdad. El silencio de todos estos años era el mejor escenario para ellos, pues, y hoy día ese silencio se rompe. La historia parte en el año 2003, cuando se crea el grupo pastoral Revive bajo el alero de la parroquia San José Obrero en Rancagua. Sus fundadores, Víctor López y Eduardo Rojas, construyen un discurso basado en la fe, la buena voluntad y la caridad para servir y extender lo que ellos denominan el reino del amor. No tardaron en atraer a muchos jóvenes. Me invita la profesora de confirmación por medio del Víctor, quien además había sido mi profesor durante mi enseñanza básica. Él fue mi profesor de religión y luego de inglés en la República Argentina. Viviana cursaba segundo medio, tenía 15 años, buen rendimiento escolar y se recuerda como una joven sin muchos amigos. Cuando empecé a encontrar como todo esto dentro del grupo, empecé a alejarme también de mi familia. Empecé a alejarme, empecé a ver a mi mamá como un enemigo. Yo empecé a tener los primeros roces más fuertes con mi mamá. A poco andar, Viviana se percató que los líderes del grupo tenían un núcleo cercano que llamaban hijitos. Víctor agrupaba a los hombres y Eduardo a las mujeres. Ella había crecido con la carencia de una figura paterna. Él siempre me hizo sentir como que yo era la hija que él nunca tuvo. De hecho, siempre me lo verbalizaba así, que yo era la hija que la vida no le había entregado. Y para mí, que era alguien que nunca tuvo a su papá al lado, era genial, po. Era genial que alguien se preocupara de esa manera. Yo siento que el hecho de no tener yo nunca a mi papá cerca me hizo no conocer también que muchas de las cosas que sucedían con el Eduardo no eran normales. Ya conoceremos detalles de la relación que denuncia Viviana mantenía como hijita de Eduardo Rojas. Yo voy a buscar consciente y conscientemente ya acercarme a los círculos donde yo, primero que nada, me voy a sentir aceptado, ¿ya? Porque si yo tengo una ausencia o una carencia tan fuerte para nosotros los seres humanos como es la madre o el padre, ¿cierto? Yo voy a buscar
llenar ese espacio. Una frase que siempre ocupaban antes de que uno participara en el retiro, uno le llamaba la atención, ya, pero ¿qué voy a hacer el fin de semana? ¿De qué se va a tratar? Y la única frase que te decían era, ven y verás. O sea, era un misterio absoluto. Rafael fue invitado cuando cursaba primero medio para participar en un encuentro espiritual durante todo un fin de semana organizado por la Pastoral Revive. Al igual que Viviana, creció sin la figura paterna en su hogar. Nos juntaron en el salón y nos empezaron a separar en grupos, más o menos alrededor de 5 vivientes, y cada grupo tenía, estaba comandado como por 2 monitores, generalmente era un hombre y una mujer. Ya desde ese momento, todo el fin de semana, todas las actividades se hacían con esa familia. O sea, ¿tenías un papá y una mamá? Un papá y una mamá y, por decir así, 4 hermanos. Y conmigo éramos 5 participantes. ¿Era una familia? Una familia. La estructura de desarrollo en el Retiro Pastoral Revive funcionaba durante el fin de semana en torno a la figura simbólica de una familia. Los invitados eran llamados vivientes, que tendrían esa categoría mientras no fueran parte integrante del grupo. Víctor y Eduardo eran los líderes. Ambos contaban con un núcleo cercano de jóvenes que llamarían hijitos. Bueno, para mí fue como muy difícil compartir en un principio porque era gente que yo no conocía más bien, o sea, de hecho no conocía, solamente, claro, retribuyó un poco el cariño y la buena onda, pero eran temas que ni siquiera yo hablaba con mi mejor amigo en el colegio o no hablaba mucho con mi hermana, entonces hablar estos temas con personas completamente desconocidas ya como que te sacaba un poco de ti mismo. Durante los 3 días se desarrollarían distintas actividades con los llamados vivientes, todo en un marco de cariño y contención con los monitores, es decir, el papá y la mamá asignada en su familia temporal. Los chicos que estaban conmigo participando, mis hermanos, por decirlo así, todos, yo me acuerdo que todos lloraban, en cada uno con su tema en particular, pero todos tenían un momento de catarsis, todos eran contenidos con abrazos, y siempre se ocupó mucho la palabra o la frase, ahí estaré. La mayoría jóvenes con fuertes carencias afectivas, vulnerables emocionalmente que abrían su corazón buscando cariño y contención. Patrón común que ya veremos se repetiría entre los hijitos de los líderes del grupo. La reflexión que yo tuve fue, wow, este es un compadre el que me gustaría estar cerca, sería un privilegio y un honor poder estar cerca de él y convertirme en un hijito. Pero convertirse en un hijito de Víctor o una hijita de Eduardo no era sencillo. Era un núcleo más cerrado y para llegar ahí deberían pasar de ser vivientes a convertirse en parte permanente del grupo Pastoral Revive. Es un grupo cerrado, medio sectario, si lo queréis catalogar de alguna forma. Uno lo ve como una figura inalcanzable. Uno quiere tener el privilegio de poder compartir con él en su casa, quedarse, no sé, salir con él, salir a pasear y entrar en la dinámica que uno ve que él tiene con otras personas en el fin de semana. El intenso poder que ejercían en ellos los líderes del grupo y las ganas inconmensurables que tenían por ser parte de los elegidos. Es un altar, o sea, tú veí la tarima, entre comillas, con la mesa, está con alfombra, es un altar, está preparado para un altar. Y atrás Jesús, una imagen así, un pendón grande de Jesús. Víctor le hablaba desde el altar. Desde el altar, arriba. El Víctor se paraba en una tarima y empezaba a hablar y él es súper carismático. Tenía algo que era como que te atrapaba, claro. Y él se comía todo el salón. Se menciona que uno puede ser parte del grupo. Yo quedé encantado al tiro, o sea, quería ser parte de eso. La gente que estaba ahí, parte de los abrazos, parte del cariño. Y ganas de verdad irte a vivir ahí y que eso durara para siempre. Finalmente todos lograron unirse al grupo Pastoral Revive, pero poco andar, las cosas fueron cambiando.
Durante más de 10 años, todos los días sábados a las 5 de la tarde, funcionaba aquí, en la parroquia San José de Obrero de Rancagua, el Grupo Pastoral Revive. Eso aproximadamente hasta el mes de abril, cuando comienzan a aparecer los primeros antecedentes respecto de una gran denuncia masiva de abusos sexuales. Y al darse cuenta ellos de que habían otras generaciones de muchachos que pasaron lo mismo y que venían con la misma dinámica, exactamente la misma dinámica, ¿ya? Ellos deciden desesperadamente tenemos que hacer algo. Viviana hoy nos comparte su valiente testimonio y nos aclara detalles de lo que significó para ella ser hijita de Eduardo Rojas González en la Pastoral Juvenil Revive. Al principio, cuando él, no sé, pues nos besaba en la boca, me besaba igual como besaba, por ejemplo, a su cuñada, como besaba a las demás niñas que eran parte del grupo y que estaban cerca de él y que él también llamaba como su hijita. Nos cuenta, era habitual en este grupo pastoral que Eduardo se saludara de beso en la boca con sus hijitas, condición que también se extendía en los hijitos de Víctor, pero eso lo veremos más adelante. Sigamos con su historia. Que él te salude de beso en la boca va a ser natural. Él naturaliza el abuso. Claro, naturaliza. La víctima empieza a naturalizar todo porque lo ve todo basado en este amor fraternal, bueno, ¿ya? Y basado en el estudio bíblico. Amémonos. Nosotros empezamos a vernos prácticamente todos los días. Él a mí me acercó mucho a su señora porque me decía que era la única forma que su señora no sintiera celos de mí como lo sentía de las otras niñas que estaban cerca del Eduardo. Recuerda que se convirtió en una más de la familia. Cuidaba a los 4 hijos de la pareja como si fuesen sus hermanos y detalla que Eduardo la recompensaba prestándole mucha atención y haciéndola sentir como su hija. El que empezara a celarme, por ejemplo, porque además yo en esa época tuve mi primer pololo, él empezó a celarme harto y yo ingenuamente relacionaba que esos celos se relacionaban, por ejemplo, con querer protegerme, con que a mí no me pasara nada. Tiene una palabra que para los muchachos fue, wow, hijos, hijitos. Potente. Me están reconociendo como hijo. Oye, pero si este señor trabaja en la iglesia, es bueno. En ese entonces, recapitula, toda su vida giraba en torno a Eduardo. Él me empieza a besar de otra manera, se me empieza a insinuar y yo en el temor de quedarme sola, porque también me lo planteaba él de esa manera, accedía a muchas de esas cosas, entre ellas, por ejemplo, a tener relaciones sexuales conmigo. Viviana tenía 16 años. Para mí me costaba entender que él me dijera yo te amo como un papá, pero en el fondo terminara teniendo relaciones sexuales conmigo. Tú lo hablas y tú me pierdes a mí que soy la única persona que te ha querido en la vida. Emocionalmente, Viviana era dependiente de aquel hombre que había llegado a querer como el padre que nunca tuvo. O sea, cada vez que se juntaba conmigo terminaba o teniendo relaciones sexuales o en algún juego de índole sexual. Cada vez de ese año y medio que yo lo visité o en su consulta, o lo visité en su casa, o me quedé en su casa, o lo fui a ver al Cotolengo, o nos juntamos en la parroquia. Cada vez que nosotros estuvimos juntos en ese año y medio, él tenía algún tipo de actividad sexual conmigo. Eduardo Rojas González es psicólogo y desde enero de este año diácono permanente de la Iglesia Católica, perteneciente a la parroquia San José Obrero en la comunidad Espíritu Santo de El Manzanal, donde destacan su ferviente labor por más de 10 años en la comunidad cristiana. En aquel tiempo trabajaba en el pequeño Cotolengo y en algunos colegios de Rancagua. Tenía intimidad conmigo y después me llevaba a la iglesia. De hecho, me llevaba a la iglesia San Francisco a confesarme con un cura, que yo contara mis pecados, porque yo era pecadora, porque estaba teniendo relaciones extramatrimoniales. Pero quien se confesaba era yo, nunca él. Abusos que denuncia se extendieron durante casi 2 años y que terminaron cuando ella cumplió la mayoría de edad. Tras eso, nos cuenta, habría perdido interés en ella.
yo no era nadie en especial para él, porque así como conmigo lo hizo con otras más. ¿Con cuántas más sabes tú? De las cosas que él a mí me confidenció, él se sintió atraído por lo menos por 3 niñas más que también fueron en algún momento parte del grupo. Por una... Menores. Menores de edad todas. En su desconcierto, Viviana intentó pedir ayuda, primero en la iglesia con el mismo párroco que Eduardo le habría enviado a confesarse. En algún momento, yo voluntariamente, dentro de mi desesperación, acudo a un párroco de la catedral y le cuento lo que me está pasando, súper angustiada, le cuento lo que está sucediendo, le cuento que es gente ligada a la iglesia, no le doy mayores referencias por temor, pero aún así me dice, hija, aléjese, hija, ore, pídale al Señor que la ilumine, pero no era eso lo que yo esperaba que me dijera. No se dio por vencida y esta vez fue más lejos. Habría contado todo lo que le estaba pasando, pero ya no como secreto de confesión, sino que directamente al otro líder del grupo, Víctor López Orrego. Mi desesperación, yo busco al Víctor y le cuento lo que a mí me pasó y él me dice que no, que él se va a encargar, que él va a ir a encararlo, que él va a informar donde tenga que informarse y yo me quedo tranquila. Luego de un supuesto enfrentamiento y de plantear el tema al interior de la pastoral, el veredicto habría sido unánime. Él me hace sentir que él habló, que él hizo lo que debía hacer, pero que nadie me creyó. Una subordinación emocional la mantenía atada, presa del miedo y sometida al abuso. El arma más poderosa que tiene es subyugar al otro, anularlo, a tal punto que tú puedes hacer lo que tú quieras con la otra persona y la otra persona no va a ser capaz ya de defenderse. Todo este tiempo yo siempre me venían los demonios de decir, yo tengo que denunciarlo, esto no puede seguir pasando, esto no puede seguir. Y aparecía el Víctor y me decía, no puedes denunciarlo, piensa en los niños, piensa en la Yani, piensa que se van a quedar solos. Y me hacía sentir culpable y yo no denunciaba. O sea, él fue cómplice. Sí. Víctor López Orrego era el otro líder del grupo. Psicólogo y profesor de religión y ética, trabajaba en distintos colegios donde aprovechaba de invitar a los alumnos destacados a su gran orgullo, la Pastoral Revive. Estudió durante 4 años para ordenarse sacerdote, pero fue desvinculado del seminario. Hermano consagrado desde enero de este año, al igual que Eduardo, Víctor en su condición de líder tenía varios hijitos. Uno lo ve como una figura inalcanzable. Uno quiere tener el privilegio de poder compartir con él en su casa, quedarse, salir con él, salir a pasear y entrar en la dinámica que uno ve que él tiene con otras personas en el fin de semana. Me acuerdo que no se demoró más de 6 meses en decirme te amo. O sea, fue un grado de confianza que escaló muy rápido. Pero ese grado de confianza, al decirte te amo, fue siempre creciendo en relación a una afectividad papá-hijo. Él lo va a entender así, sí. Él lo va a entender así porque siempre, por lo menos yo entendía que mi nivel de amistad escalaba con él para llegar a ese punto, de decirle papá y él me dijera hijo. Y la verdad que todos los jóvenes que empezaban una amistad con Tito yo creo que apuntaban a lo mismo. Una vez más se repite el patrón de jóvenes adolescentes con fuertes carencias emocionales que buscaban ansiosamente un lazo paternal que les entregara contención y cariño. Tenía un problema en tu casa, ven a mi casa, acá están las puertas abiertas, tiene PlayStation, tiene consolas de juego, jugáis con él, veis películas, entonces es como un amigo más. Y él va entrando de a poco, o sea, él va trabajándote de tal manera de primero ganar tu confianza y después de a poco él te va como probando a ver si soy capaz de entrar en el juego o no. Yo terminé con mi polola, me sentí súper solo, entonces obviamente fui al tiro a buscar cobijo al grupo que me había acogido.
Luego empecé a acercarme a las 11, donde Víctor te invitaba a la casa y todo. Después de las reuniones, Víctor dice como, ya tú, vamos a tomar once a mi casa. Fernando, Rafael, Sebastián y Javier a continuación nos relatan valientemente los detalles de cómo se habrían convertido en víctimas de abusos sexuales. Esa primera vez que yo fui para allá, ¿qué cosas vi? Vi que él saludaba de besos en la boca a los demás, pero a ti todavía no te saludaba de besos en la boca. Vi que durmió con alguien más, otro hijito, y tú en el fondo te genera esa sensación de yo quiero tener ese privilegio de compartir con él de la manera que todos los otros hijitos ya comparten con él. Entonces yo creo que también por ahí va que uno quiera acercarse a él y generarse un vínculo de dependencia a la larga. Me acuerdo que veces que me quedaba con él, que todavía no pasaba nada, como sexualmente hablando, ¿no? Otro joven se quedaba en la otra pieza. Entonces yo como que ahora logro observar que me veo reflejado en ese joven que viene recién llegando a la casa y que la atraviesa. Y como el joven que se queda con Víctor mismo, como que ahora cambia, se invierten los papeles. Por ahí un nuevo y yo me estoy quedando con Víctor, entonces como que la historia es cíclica, se va repitiendo siempre. El beso en la boca habría sido, según nos relatan, el primer paso de confianza. Si pasaban esa prueba, luego serían invitados a pasar la noche en casa de Víctor. Me acuerdo que se preocupaba mucho de escalar niveles de confianza corporales, o sea, mantener la mano en mi pierna durante un trayecto, acariciarme el pelo en el camino. Y la verdad que para mí eso era genial, porque yo lo veía como un papá ya a esa altura, o sea, no sé, para mí era bastante satisfactorio recibir ese cariño de él, y yo también trataba de responderle a ese cariño. Éramos una familia, ¿cachai? Entonces los hijos del Tito eran mis hermanos, pues son amigos míos y todo, pero en ese tiempo eran mis hermanos. Entonces, claro, él, o sea, los fines de semana, un día se quedaba con uno, después se quedaba con otro, intercambiaba esto, así como que para él debió haber sido súper cómodo, o sea, tener a 10, 15 cabros a su disposición, debe haber sido súper cómodo. ¿Todos menores de edad? Todos menores de edad. Cuando ya existía la confianza suficiente para dormir con Víctor, la mayoría de las veces, denuncian, se realizaba un ritual previo que consistía en darse un baño de tina juntos, luego recibir un masaje y antes de dormir, tomarse unas gotitas del Carmen que habrían sido supuestamente para relajarse. No quería dormir conmigo si no tomaba gota. Entonces, claro, lo más seguro es que durante mucho tiempo, mientras yo tomaba gota y estaba totalmente sedado, él aprovechaba a hacer cosas. Yo, la verdad, no sé qué hizo. Rafael nos cuenta que jamás olvidará la primera vez que tomó las gotas. Y me esperó que me la tomara toda. La verdad que era bastante poco, era como para un sorbo nomás. Me la tomé y me acosté definitivamente. Y la verdad que no me demoré nada en quedarme dormido así. Él fue a la cocina a dejar el vaso y ya estaba durmiendo, o sea, no me demoré nada en quedarme dormido. Y pensándolo en ese entonces, yo el otro día iba al masaje, a la aromaterapia y también un poco a la gotita porque te relajaba, entonces me dormí bastante rápido. Y yo normalmente no soy de sueño de quedarme dormido fácil. Esa noche despertó durante la madrugada, según relata, somnoliento y aterrado tras percatarse que era víctima de abusos sexuales. Yo quería que se terminara la situación, yo quería que no siguiera. Entonces mi única respuesta y mi única solución fue hacerme el dormido y en esos movimientos típicos de dormir, darme vuelta. Y al querer darme vuelta yo no podía darme vuelta, porque mi cuerpo estaba muy dormido. No sé si estaba muy relajado, pero yo no estaba normal, o sea, no estaba... ¿Puede haber estado drogado? Sí. Denuncian que los abusos no pararon, siguieron en cada uno de ellos. Hay distintos grados de abuso. Te diría, la primera vez que ya esto escala a un grado muchísimo más abusivo, de haber sido enero del 2009, yo tenía 17 años. Y ahí ya fue mucho más que una masturbación, estamos hablando de, no sé, sexo oral, penetración, y ahí ya se transforma en algo realmente abusivo. ¿Y eres menor de edad? Siendo menor de edad. ¿Tenías definida tu sexualidad en ese momento? No.
tocó mi inglés y fue un poco más allá, pues, ¿cachai? Y fue una sensación de quedarse así petrificado, así como, oye, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué onda? Pero no te atreví a hablar como por miedo a, como a romper la confianza que existe, como por miedo a separarte de él, ¿cachai? Que de alguna forma se vuelve como una adicción ser parte del grupo e incluso más ser parte de la vida íntima de él. Los hijitos de Víctor se mantuvieron a su lado por mucho tiempo. La carencia afectiva y la manipulación psicológica, explica la terapeuta, permiten que los abusos se extiendan indefinidamente. Y esto no es de la noche a la mañana, es un proceso. Y hasta que el punto que el joven acepta, ¿ya? Acepta que lo toque, acepta que le haga masaje, porque él me está amando como padre protector y se está preocupando de mí porque yo estoy estresado, porque estoy cansado. Complejo va a ser para el telespectador. Pero ¿cómo? ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo como si le gustó lo que tú me decías? Entonces, obviamente hay una mecánica mental ahí, donde hay un proceso del cual, insisto, ya las personas se crean una realidad. Y destrozar esa realidad es donde se produce la catarsis. La terapia ayudó para que uno por uno fueran asumiendo que todos finalmente habían sido víctimas. La terapia ayudó para que uno por uno fueran asumiendo que todos finalmente habían sido víctimas. Tú sabías que eso no estaba bien de alguna forma, pero tampoco querías mirarlo. Porque en el fondo cuestionar eso, era cuestionar todo el cariño que recibíais también. Entonces, como que te veías un poquito sometido por el miedo a perder a alguien que en ese momento ya se convirtió en alguien referente, pilar y una de las personas más importantes para ti. Simplemente me conformé hasta ese entonces con darme cuenta yo y alejarme. Pero siempre necesité enfrentarlo y por lo mismo le escribí un correo, el 2014. Y en este correo yo le relato todo lo que yo vi y le relato mi razón de por qué me alejé. Y se lo relato de manera cruda, le digo que vi que hiciste esto, bla, 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 que me manipulaste, que había destruido la palabra papá que había significado para mí. Y a la semana siguiente él me contestó. Y su respuesta fue reconocer todo. Él me dijo que lo que había hecho estaba mal, que se merecía arder en el infierno. Vivieron durante un tiempo íntimamente su duelo, pero hubo un elemento mayor que terminó reuniéndolos. No podían permitir que otros jóvenes pasaran por lo mismo. Yo lo hice todo desde la confianza, o sea, yo quería un papá, ¿cachai? Y que este compadre se aprovechara todo eso para hacer lo que hizo, yo de verdad no lo entiendo. Y la pena enorme que me causa esto, que lo haya hecho conmigo, que lo sigas, hasta hace poco yo creo que lo seguía haciendo con cabros, o sea, yo creo que todo el tiempo que estuvo en Revive seguía trayendo cabros. Unamos nuestras experiencias y ya dejemos de lado quizás todo el dolor que a nosotros nos causa el ser abusados, pero ayudemos a que él no siga abusando a los otros. Como que de verdad esa es nuestra lucha, de que tipos como este no sigan abusando de los menores. Y así, unidos en el dolor, buscaron ayuda emocional y orientación legal. De alguna manera, felizmente, se ha podido romper con la dinámica abusiva, se ha podido denunciar y esperemos que la justicia haga su parte, que investigue y que condene de una manera muy decidida estas situaciones, estas dinámicas abusivas, y no solamente contra un agresor, sino también contra toda la institución
que puede directa o indirectamente amparar a estas personas que ejercen el poder así abusivamente. Nosotros tenemos conocimiento de una gran cantidad de víctimas. ¿Cuántas? El problema es que, y cuando digo gran cantidad, estoy hablando me refiero a 15 o más. El problema es que de esos 15 o más, pocos están dispuestos a denunciar, pocos están dispuestos a someterse a un juicio oral y público. La Fundación para la Confianza los orientó para buscar justicia y desenmascarar a sus abusadores. Yo creo que la Iglesia Católica en algunos casos ha promovido bastante la confianza ciega hacia sus feligreses, sin cuestionar la manera en que se ejerce el poder por parte de los obispos, de los sacerdotes, los religiosos o los guías espirituales, ¿no? Y eso facilita el actuar de algunas personas que no tienen buenas intenciones, que tienen directamente malas intenciones y que victimizan a las personas que están buscando un lugar de fe, un lugar de pertenencia. Considerando únicamente la reiteración de delito, que en ambos casos son, te repito, reiterados y prolongados en el tiempo, nosotros hemos calculado que la penalidad probable que enfrentan ambos querellados no es inferior en ningún caso a 5 años. Es decir, pena efectiva. Con la reflexión que brinda el tiempo y el soporte de las terapias, hoy todos se reconocen víctimas de abusos sexuales. Fue una especie de shock así. Se genera, o sea, una conmoción que explota en esta denuncia que estamos haciendo, esta querella, en esta sed de justicia que tenemos. El secreto es lo que ellos esperan que jamás se rompa, entonces hablar y atreverse a contar, a mí me sucedió esto, es sentir por primera vez que estoy haciendo algo que ellos esperaban que yo no hiciera. Por lo tanto, me hace sentir valiente, me hace sentir fuerte, me hace sentir que, independiente de las cosas que sucedieron para atrás, hoy día la situación va a cambiar. Querella que trajo de inmediato repercusiones. El parte policial establece que el día 6 de junio, a eso de las 4:45 de la tarde, Carabineros recibe un llamado alertando de que Víctor López se quitaría la vida en este lugar con un arma. Al llegar, un capitán de Carabineros forcejea con él, cayendo ambos en estas inmediaciones. Sin embargo, Víctor logra disparar, autoinfligiéndose una herida en la región torácica, pero el rápido accionar policial impide que finalmente se quite la vida. Tras concurrir en diversas ocasiones al domicilio de Eduardo Rojas, intentamos tener su versión de los hechos, pero tanto él como Víctor López desistieron de hablar con Informe Especial. Buenas noches, ando buscando a Eduardo. Mi nombre es Alejandro Meneses, yo soy periodista del programa Informe Especial. Lo que quiero que sepan es que en el fondo están las puertas abiertas de TVN para escuchar también los argumentos de ustedes. Víctor. ¿No va a dar declaraciones? No, piénsenlo, la tribuna para que se puedan defender, para que puedan exponer sus argumentos está. Ok, gracias. Luego de meses de investigación, la Brigada de Delitos Sexuales de Rancagua de la PDI detuvo a Víctor López Orrego y Eduardo Rojas González. La Fiscalía pidió prisión preventiva mientras dura el proceso judicial en contra de ambos por considerarlos un peligro para la sociedad. Al primero de los imputados se le formalizó por 4 víctimas por delitos de abusos sexuales y respecto de una de ellas por estupro, todo en carácter de reiterado, durante varios años. Respecto del segundo de los imputados se formalizó por abusos sexuales respecto de 8 víctimas
Además, por sodomía, por almacenamiento de material pornográfico infantil, por violación también respecto de una de ellas. Son personas muy sociables, muy carismáticas, tenían ese don de la palabra, podían hablar, convencer a la gente, hacerlos sentirse bien. Era tanto el grado de envolver a la gente que al final se sentían que eran queridos, muy aceptados y apreciados. Un sacerdote, en este caso un diácono y un consagrado, están hechos para hacer el bien. Si se comprueba por las disposiciones legales y el juicio, y también en la investigación nuestra, de que cometieron delitos graves, merecen la sanción que tanto la sociedad civil tiene como la Iglesia. Nosotros jamás vamos a aceptar un hecho de esta naturaleza. Nadie tiene derecho a herir la inocencia de un adolescente o de un jovencito. Y por lo tanto, si se comprueba la veracidad, debe pagar la sanción que corresponde. Valientes testimonios que nos permitieron conocer una realidad que coexiste entre nosotros. De manera silenciosa el abuso se reproduce. Es nuestro deber estar alertas frente a cualquier indicio. Ellos tuvieron la fortaleza de vencerlo y exponerlo frente a nosotros para que no se repita, para que nadie más caiga bajo su cruel manto, para que muchos más se atrevan a denunciarlo y exigir justicia. Bueno, este capítulo de Informe Especial ya está disponible en 24horas.cl y puede revisar la historia completa. También hay documentos, audio y material exclusivo. Las tortas y las frutas han hecho de Curicó una localidad reconocida por su comida. Una comuna que fue fundada en el año 1743, pertenece a la región del Maule, y es uno de los centros agroindustriales que mayor crecimiento ha tenido en la zona central durante los últimos años. Ahora, si comparamos el 2008 con el 2012 respecto de la participación electoral, fueron cerca de 5.000 los curicanos los que se abstuvieron de votar en las últimas elecciones municipales. Por ejemplo, si en primera instancia, estamos viendo en 2008, fueron 55.424 las personas que sufragaron, en el 2012 solo lo hicieron 50.107 personas. Ahora, ¿qué esperan los habitantes de la comuna de parte de los actuales candidatos y cuáles son sus principales inquietudes? Bueno, la calle opina. Quiero payarle mi viejo y no soy pariente de don Gonzalo. Usted me pregunta por el trabajo, los trabajos están muy malos. Siempre es un poco escaso. En este tiempo aumentan por las cosechas, de los fondos que hay para la gente. Hay muy pocas opciones laborales. La gente está preocupada porque viene un año muy difícil para estos otros años. Ferias laborales aquí mismo en la plaza, quizás en otras instituciones, donde llegan las empresas a buscar gente, mejoraría un poco más en cuanto a eso, a disminuir un poco la cesantía. Lo peor que puede haber en Curicó es la salud. Es más malo que bueno. Es una vergüenza el tiempo que llevamos y todavía no tenemos un hospital. Existen muchas falencias en cuanto a disposición de médicos. La atención que entrega a ti el especialista es deficiente. Estoy esperando una prótesis para mi cadera hace 6 años, 7 años y todavía no me pueden operar de la cadera. Es una pena a veces entrar a urgencia y ver ancianos que están en unas sillas de ruedas o en unas camillas como de tablas esperando. Muy mala porque uno va a los policlínicos, no hay hora, no hay médico. La salud en este país es como la carabina de Ambrosio, porque uno va en busca de salud y a veces encuentra la muerte. Están operando gente del 2014, estamos en el 2016. La contaminación aquí es por el uso de las chimeneas, eso es lo más que perjudica aquí. Todos no tenemos para
para estufa eléctrica. Yo tengo un vecino que tiene chimenea de leña y yo no puedo abrir ventanas porque me siento muy mal con el humo. Humo. Parte del gran problema de contaminación que hay en nuestra ciudad es debido al aumento del parque automotriz y la poca fiscalización de los mismos que podríamos tener, como en Santiago, restricción. Me gustaría que hubieran más plazas, con más verde. Muchas gracias por dejarme expresar lo que siento. 4 son los candidatos que se van a presentar este año para ser alcalde de Curicó, según por lo menos el boletín parcial número 1 que fue publicado por el Servicio Electoral el 24 de agosto. Está el actual edil, que es de la Democracia Cristiana, Javier Muñoz, lo tenemos aquí, se abstuvo sin embargo de participar en este espacio, mientras que los independientes Hugo Rey, Moisés Lucero y Patricia Catalán nos comentaron lo siguiente. Hoy Curicó no está bien, tenemos una situación financiera insostenible y un caos en lo administrativo. Tenemos la experiencia, durante nuestra gestión desarrollamos importantes proyectos. Con tu apoyo lograremos que Curicó vuelva a crecer. No más corrupción en el municipio curicano, gestión transparente, salud con un hospital de campaña mientras se construye el definitivo, educación de calidad, recuperación de los liceos emblemáticos de hombres y mujeres. Voy por una gestión 100% independiente, eficiente y honesta. Lo invito a que juntos podamos hacer de Curicó una mejor comuna libre de presiones de partidos políticos. Al despedirnos, les informamos que la Intendencia ya confirmó que va a interponer una querella contra los que resulten responsables de las agresiones a los profesionales de Televisión Nacional en esta marcha que tuvo lugar durante la tarde. Una información que está, como puede ver, disponible en nuestro portal 24horas.cl, con, por supuesto, la actualización de varias otras informaciones también de lo que ha ocurrido durante la jornada y todo lo que vaya ocurriendo también durante las siguientes horas. Estamos llegando al final. Gracias por su sintonía. Nos vemos durante la semana. Buenas noches.